Hola, hola, buenas tardes, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo hoy desde Miami. Es miércoles, mayo 6. Y bueno, muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes hablando de moda responsable. Hoy tenemos varios temas que vamos a tocar, entre ellos la bancarrota que J. Crew aplicó, que está en todos los medios ahorita, pero bueno, obviamente nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de la moda responsable. Vamos a dar un update de cómo está la situación en Bangladesh, que ya hemos hablado de las circunstancias de los trabajadores, de las fábricas allá, qué ha pasado con todas estas empresas que han pagado, que no han pagado. Vamos a hablar un poquito de eso también. Vamos a hablar de las marcas verdes, las marcas éticas, qué ventajas están teniendo ahorita sobre las grandes marcas y las grandes industrias, empresas que venden ropa. Vamos a platicar un poco de cuáles son sus ventajas. Y también de la Fundación Ellen MacArthur, que tienen una iniciativa que habla que trata de hacer jeans mezclilla de una manera más responsable y que se le han unido algunas marcas. Entonces vamos a empezar con J. Crew y esta aplicación que hicieron para bancarrota este lunes. Bueno, vamos a dar un poquito de background, de dónde viene la palabra bancarrota, ¿no? Esto es una palabra italiana que se dice banca rota, rota con doble T, que significa un banco que está roto. Se dice que los banqueros hace muchísimos años trabajaban en sus bancas de madera y cuando no cumplían con sus deudas, esas bancas se rompían. Entonces por eso de ahí viene el término de bancarrota. Claro que esto es posiblemente una leyenda, entonces es difícil de comprobarlo. El concepto de bancarrota no existía en el principio de los tiempos. Estamos hablando desde la antigua Grecia, ¿no? Como sucedía en ese entonces, era que cuando una persona se hacía de una deuda, existía, se llamaba bond labor, slavery. Esto quería decir que los retenían. Haz de cuenta, tú debes y entonces te retenían a ti o a la esposa o a los hijos o a los sirvientes por un periodo de 5 años hasta que pagaran esa deuda. Entonces de esta manera se empezó el concepto de pagar las deudas. Pasaron los años y en 1542 ya se constituyó el Estatuto de Quiebras en Inglaterra, que se refería a la insolvencia o a la quiebra. Y entonces aquí ya se hablaba de un sistema de reestructuración, ¿no?, de las deudas. También en el imperio de Mongolia de Gengis Khan se daba hasta a la pena de muerte, se podía llegar si se declaraba en bancarrota una persona más de 3 veces. A la tercera vez ya, pena de muerte. También hay fracasos de naciones, por ejemplo, que no pueden cumplir con sus pagos de bonos, y se ha visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, el rey Felipe II de España declaró 4 bancarrotas estatales, 1557, 1560, 1575 y 1596. Dice que aunque el desarrollo de los mercados internacionales de capital era bastante limitado antes de 1800, todavía se catalogan varios incumplimientos de naciones. Por ejemplo, se registra Francia, Portugal, Prusia, España y otras regiones de ciudades-estados en Italia. Y al borde de Europa tenemos Egipto, Rusia, Turquía, que también tienen historias de incumplimiento crónico.
Comento esto porque hay diferentes tipos de aplicar por bancarrota y vamos a ver cuál es la diferencia que hace importante lo que vamos a comentar de J.Crew, ¿no? Entonces, ya en el código de bancarrota de Estados Unidos se llaman capítulos, hay varios capítulos por los que se puede aplicar a bancarrota. Entonces, los capítulos que aplican a personas, a individuos, son el capítulo 7 o 13, que depende de la situación de cada persona, el capítulo que apliquen. Por otro lado está el capítulo que aplica a los municipios, esto es ciudades, pueblos, aldeas, distritos fiscales, servicio público en las municipalidades. Y esto es el capítulo 9, que sirve para que se reorganicen. Las empresas, que es lo que nos toca, hay dos capítulos distintos a los que pueden aplicar, que es el capítulo 7, que es para liquidar todas sus deudas, y el capítulo 11, que es para reorganizar. Y luego el capítulo 12, que brinda alivio a los agricultores y los pescadores, que son empresas más pequeñas o tal vez familiares. Y el capítulo 15, que involucra a las partes de más de un país. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir con el capítulo 11, que es por el que aplicó J.Crew. Y entonces, hay una cosa interesante porque varios medios de comunicación han estado publicando que se hizo la petición, la aplicación, pero lo están ligando a la pandemia. En realidad, J.Crew ya estaba muy endeudado desde antes. Claro que la situación de la pandemia no ha ayudado, como no ha ayudado a muchos, como podemos reconocer que hay una crisis a nivel global, pero hay que tener mucho cuidado porque no es que por la pandemia se hayan ido a bancarrota, ¿ok? Solamente la manera correcta de referirse, porque si no lo han leído se lo van a encontrar, es que durante la pandemia se fueron a bancarrota, no gracias a la pandemia. Repito, la pandemia no ha ayudado, pero hay una diferencia ahí un poquito delicada. Estamos hablando de que J.Crew tiene una deuda de entre 1 y 10 billones de dólares. Entonces, esto quiere decir que le debe a más de 25,000 acreedores según la declaración de bancarrota. Entonces, al aplicar por el capítulo 11, esto significa que va a reestructurar todas sus deudas. Y también esto significa, que es muy importante, que no van a cerrar sus tiendas, ¿ok? Se está esperando que a la hora que el bloqueo causado por la crisis global se aliviane tantito, bueno, van a abrir otra vez sus tiendas, pero hay una compañía que arrienda todas estas tiendas, ¿no?, que J.Crew tiene. Entonces, como parte de esta reestructuración, se va a tratar de que haya un alivio por parte de esta compañía arrendadora para ver cómo se pueden manejar las rentas. Entonces, esto significa que a lo mejor algunas tiendas ya no pueden abrir, pero ojo, no es que vaya a cerrar para siempre, es simplemente reestructuración de deudas. Entonces, vamos a comentar cuál es la parte que nos toca explorar un poco más por nuestro tema, que es la moda responsable. Una vez más, estamos viendo que los débiles son los que están nuevamente dejados desprotegidos por las leyes norteamericanas de bancarrota. ¿Qué quiere decir esto? Las fábricas que están subcontratadas, no son empleados formales, no son los locales, no es la estructura que tiene J.Crew aquí en Estados Unidos. Estas fábricas son dejadas al último a la hora de reestructurar esa deuda. Entonces, posiblemente ellos nunca vean esos pagos de parte de la compañía, ¿no? El lunes, mayo 1, Mostafis Udin, que es el director general de Denim Expert Limited,
y el fundador de Bangladesh Denim Export y Bangladesh Apparel Exchange, dio un comunicado en el que dice que las cosas deben de hacerse de una manera diferente. Los ponen a ellos en una situación muy precaria porque ellos quieren tener estos clientes como J.Crew, la semana pasada hablábamos de Walmart, ellos quieren tener, ¿no?, como parte de sus clientes estas grandísimas compañías porque las órdenes son bastante significantes, pero pues a la hora que hay una reestructuración, los dejan al último, si es que llegan a ver en algún momento estos pagos. Y lo que él expresa es que si una compañía ya está en bancarrota o en una situación así de deuda tan grande, ¿por qué se le vuelve a dar la oportunidad cuando ya su modelo falló? Y entonces, ¿qué pasa con estas fábricas del otro lado del mundo que se podría decir que tienen la opción de rechazar esos contratos nuevamente, pero en realidad pues no tienen mucha opción porque de esto se trata su industria casi entera? Comentábamos la semana pasada que el 70% de la industria que exporta Bangladesh es industria textil, entonces pues en realidad mucha opción no tienen. Entonces les voy a leer una parte de esa declaración que hizo, que dice: tiene que haber una mejor manera que esta. Entiendo el tema de la bancarrota y aprecio que tengamos que crear un clima donde los empresarios estén preparados para correr riesgos, pero hay una gran diferencia entre el emprendedurismo genuino y la toma de riesgos y clasificar el oportunismo o las personas que juegan con el sistema. ¿Ok? Entonces, una vez más, es tema delicado, es tema que es bastante más profundo de lo que se los estoy platicando, pero nuevamente vemos que los más débiles y los que más necesitan pues terminan siendo los más afectados en crisis así. También quiero mencionar que J.Crew tiene mucha literatura en su website acerca de sostenibilidad, del empoderamiento de trabajadores, energía renovable, reciclaje de agua, etcétera. Entonces, ese tema sí es algo que más adelante vamos a explorar para poder ver qué tanto están cumpliendo, qué tanto están llevando a cabo todas estas prácticas, porque no es suficiente solamente decirlo. Realmente hay que ver hasta dónde llega todo esto, toda esta literatura, que no se quede solo en literatura. Entonces, pasando a otro tema que está ligado un poquito con lo que acabamos de mencionar, tengo este artículo que me puse a explorar de WWD, es una publicación en inglés, que dice que los trabajadores de las fábricas en Bangladesh todavía necesitan que se les paguen, pero las marcas dicen que están trabajando en ello. La semana pasada les comenté que desde Bangladesh, Faisal Samad, que es el vicepresidente de una compañía ya que protege trabajadores y él también es dueño de ciertas empresas, nos comentó que Walmart sí estaba pagando sus pedidos, ¿no? El tema brevemente es que se hacen pedidos de millonarios de ropa. Se viene la pandemia, se cierran las tiendas, se cancelan estos pedidos y dejan a estas fábricas en Asia y en muchos lugares, porque no es solamente Asia, pero estos países que son grandes productores de textiles, pues los dejan varados. Entonces, el problema más grande es que se hacen los pedidos, pero no se da dinero de frente, sino que a la hora de entrega, esto quiere decir posiblemente 2-3 meses después, entonces es cuando se hacen estos pagos. Entonces, a la hora de ver las compañías aquí que no saben cuánto tiempo van a estar cerradas, pues cancelan esos pagos porque no van a poder vender y porque a lo mejor a la hora que vendan ya están en otra temporada, a lo mejor esas piezas que ya habían encargado para vender, digamos, en febrero, marzo, abril, ya no aplican para
mayo, junio, julio, no sé cuándo se vayan a abrir. Entonces, ese ha sido uno de los problemas, y otro, pues que no están entrando órdenes nuevas, lo cual para ella es un problema gigantesco. Entonces, a un mes después de que se comenzó una campaña por parte de Remake, que es una empresa que trabaja sin fines de lucro aquí en Estados Unidos, ellos lanzaron una campaña que se llama Pay Up, que en español significa apagar, ¿no? Tienen su hashtag que se llama Pay Up, pidiendo a compañías que se hagan responsables. Entonces, el lunes afirmaron que todavía había 13 compañías que no habían pagado a sus trabajadores en Bangladesh. Entonces, no pagan a las compañías no pueden pagar salarios, etc. Entonces, hay algunas compañías, se hace esta declaración por parte de Remake, y hay algunas compañías que dicen que sí están cumpliendo con sus compromisos, ¿no? Como CNA, Walmart, que ya lo mencionamos, Mothercare y Bestseller. Ellos negaron las acusaciones por parte de Remake e insistieron que están cumpliendo. El mes pasado, la organización dijo que había más de 50 millones de trabajadores en la industria de la confección a nivel internacional, esto es también en Estados Unidos, en toda América Latina, en Asia, todos los países que producen textiles, y que están obviamente afectados negativamente por la pandemia. Entonces, ellos lanzaron un pedido, una petición, ¿no? Y hasta la fecha la han firmado 12,000 personas. Yo puedo compartir esa petición si alguien quiere firmarla. También la han firmado empresas, la han firmado activistas, algunos modelos, mujeres, hombres que han ayudado pues a darle visibilidad a este hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que las compañías que aún deben de pagar son Gap, Primark, CNA, Mothercare, Bestseller, Kohl's, Walmart, pero aquí cuidado porque Walmart tiene una compañía en Inglaterra que se llama Asda. Entonces, la parte de Walmart, como Walmart, ellos sí han cumplido con estos compromisos, es la parte de Asda la que no han cumplido, la que no se ha pagado. Está también JCPenney, URBN, que tiene de empresas a Urban Outfitters, Free People, Anthropology, Arcadia, que también tiene como empresas a tiendas como Topshop, ASOS, American Eagle, Outfitters y Under Armour. Se habló, gente de Remake habló con representantes de algunas de estas compañías y, como les dije anteriormente, algunos dicen que sí están cumpliendo con estos acuerdos que ya tenían. Hay una compañía aquí que dice que es CA, que acordó tomar pedidos también que ya estaban en tránsito, ¿no? Entonces, que sí están cumpliendo. Lo que pasa es que, como les comento, que esto toma, de que se hace el pedido a que lo entregan, toma meses. Ahorita algunas compañías marcan como que no han pagado, pero ellos dicen, como CNA, que están dentro todavía del periodo en el que van a recibir sus pedidos, pero todavía no lo hacen. Entonces, por eso registra que no han pagado, pero están de acuerdo al contrato en tiempos todavía. Entonces, por ejemplo, un portavoz de Walmart el lunes dijo, les leo: hemos estado en contacto cercano con nuestros proveedores de ropa de marca privada con fábricas en Bangladesh y estamos trabajando en los desafíos que surgen de las consecuencias de COVID-19. Tenemos la intención de cumplir con nuestros compromisos con los productos que están terminados o en proceso de producción y estamos trabajando con proveedores
caso por caso para abordar cualquier excepción y desarrollar soluciones para minimizar el impacto. Entonces, Walmart dice que estas excepciones equivalen al menos del 2% de sus pedidos anuales. Entonces, bueno, no es una cantidad a lo mejor que suene tan grande para así un 2% para nosotros, pero pues sí representa una gran cantidad para estas fábricas del otro lado del mundo. Entonces, bueno, tenemos a otro portavoz de Gap que también indicó que está investigando esta información más reciente sobre el asunto. Otras marcas que han prometido que van a pagar, según Remake, son H&M, Zara, que la compañía, los dueños son Inditex, Timberland, The North Face, Vans, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Target, Marks, Spencer, Adidas, Nike, Uniqlo, Texco y Next. Y entonces, bueno, para dar como referencia, lo hemos platicado antes, pero para dar una rápida referencia, la industria de la confección en Bangladesh es el 80% de sus exportaciones. Muchos medios de vida de los trabajadores dependen de estos pedidos de ropa que vienen de Estados Unidos y también de Europa. Y como es el caso en todo el mundo, muchas fábricas de ropa de Bangladesh se han detenido también por la crisis. Y esto hasta la semana pasada que platicamos con Faisal Samad, representaba ya 6 billones de dólares en pedidos cancelados. Entonces, bueno, esa es la historia con estas fábricas de Bangladesh. Vamos a seguir dando adelantos y updates a ver cómo se va resolviendo todo esto. Acuérdense que yo mando un email todos los martes con recursos de lo que hablamos el programa pasado. Entonces, el email que viene voy a poner un enlace con la petición por si la quieren firmar, por si quieren enterarse un poquito más, cooperar para que nos unamos más y pedir a estas compañías que cumplan. En realidad no tienen pretextos para poner a estas otras fábricas y a toda esta gente en situaciones tan precarias. Bueno, pasando a otro tema, tenemos un artículo que exploré de Business of Fashion que habla de que las marcas verdes tienen una ventaja en la recuperación post pandemia. Entonces, los bloqueos de coronavirus han obligado otra vez a marcas como H&M, Zara y otras miles de tiendas a cancelar sus pedidos que tienen un valor de millones de dólares. Entonces, en los próximos meses, obviamente, vamos a ver que la industria de la moda va a sufrir una sacudida tremenda que pondrá en apuros financieros posiblemente al 80% de las empresas en Europa y Estados Unidos, según un informe de McKinsey que salió en abril. Pero hay un rinconcito en el mercado que está prosperando, que es la moda sostenible. Tenemos una declaración de Cora Hills, que es la fundadora y directora ejecutiva de Reve en Vert, que es una plataforma que vende moda ecológica de lujo y que se centra en la sostenibilidad. Entonces ella dice que les ha ido mejor este mes que en Navidad, porque las personas están comprando más en línea, su plataforma es en línea, y tienen más tiempo para tomar decisiones conscientes acerca de qué es lo que quieren comprar o no. Ya no existe ahorita este elemento, por ahora, de ir a la tienda y comprar por impulso. Entonces la gente, a la hora que está con tiempo en sus manos, pues elige muchísimo mejor qué es lo que quiere comprar. Entonces esto ha representado una ventaja muy grande para pequeñas empresas como ella. También comenta que los diseñadores tienen muchísimo más control sobre la cadena de suministro, porque es muy difícil producir en el extranjero, y eso es más sostenible. Producir local, producir en el extranjero no es sostenible porque
se traslada de un lugar del mundo al otro, de rincón a rincón, eh, eh, pedidos, ropa, artículos, perdón, que se tardan muchísimo tiempo, el transporte emite muchísimos gases de tipo invernadero, entonces pues no es sostenible. Y por otro lado, menciona que los precios más altos de la ropa sostenible en general y la escala más pequeña han mantenido tradicionalmente a las marcas grandes con una ventaja, y ha mantenido a las marcas de ropa responsable con un atrás, no en la corriente principal, ¿no? Sino que los ha mantenido atrás. Pero ahora esto está haciendo una ventaja, los precios más altos y la escala más pequeña. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué significa esto? Los precios son más altos porque no tienen, las empresas tan pequeñas no tienen el poder adquisitivo, obviamente, que tienen las grandes, entonces producen menos a más altos costos, ¿ok? Entonces por eso es que están en desventaja siempre con empresas que pueden comprar a centavos una pieza de ropa y venderla, ¿no? en 5 o 10 dólares. Entonces, ella dice que los grandes minoristas que suministran textiles a terceros en países desarrollados como China, Vietnam, Bangladesh, a menudo estos elementos están hechos por trabajadores mal pagados que operan maquinaria vieja que consume mucha energía, y son tratados, todos estos productos, con productos químicos que son contaminantes y están prohibidos en países de desarrollo. Entonces esto también es una forma no sostenible de hacer la ropa, lo cual las marcas que hacen ropa sostenible local no tienen estos problemas, porque repito, no compran, ¿no?, de otros países, toda su producción la tienen que hacer local. Dice, las cadenas de suministro más cortas permiten una mayor transparencia. La mayoría de las marcas todavía no saben en dónde están hechos sus productos. Entonces, ni en dónde están hechos sus productos, porque vamos a pensar que contratamos a una fábrica en Bangladesh que me hace el saco, pero no sabemos quién hace los botones, no sabemos quién hace los hilos, no sabemos quién hace los cierres, no sabemos de dónde viene la materia prima, y además se hacen con productos químicos que tampoco sabemos, por falta de transparencia, porque la cadena es tan larga, tan compleja, que no sabemos en realidad, no sabe la empresa que compra ya un producto terminado, ¿ok? Y pues el no saber es bastante problemático. Uno de los problemas, por ejemplo, que están enfrentando compañías grandes es que, por la falta de transparencia, es que pues a lo mejor tienen una compañía que les dice, sí te voy a producir tu blusa, pero al no saber de dónde viene el hilo de la blusa, posiblemente, que es lo más probable, esa compañía o esa fábrica esté cerrada ahorita, pero ellos no saben. O sea, una empresa, la empresa que compra no sabe, ¿no? Porque no ha seguido su cadena de suministro paso a paso, no sabe que alguno de estos eslabones está cerrado y no está produciendo y no está enviando a la que pone el saco junto con el botón, y entonces el producto final se tarda más, tiene problemas de entrega, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto está haciendo que empresas grandes estén encontrándose muchos bloqueos en sus pedidos finales, digamos, pero las marcas de sostenibilidad, que son más pequeñitas, que tienen sus cadenas locales, pues no tienen esos problemas porque saben perfectamente de dónde viene todo, ¿no? Su producción es más pequeña, su cadena de suministro es más pequeña, todo es local, entonces hay mucha trazabilidad, mucha facilidad de trazar de dónde, cuándo y cómo vienen sus productos. Entonces,
También ella dice, Nini Maki, que es coautora de una revisión científica publicada en Nature a principios de este año, muestra que el sector produce alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo, principalmente a través del tratamiento o teñido de telas. Y las microfibras de plástico utilizadas en muchas prendas liberan en una equivalencia a 50 billones de botellas de plástico en los océanos cada año. Entonces, el auge de la moda rápida, que es lo que hacen todas estas empresas enormes, que depende de todos estos, que nosotros compradores dependemos, ¿no? Para comprar todos sus artículos que son baratos y comprarlos con frecuencia, solo hacemos que empeoren las cosas. Entonces, ahorita, bueno, siempre es importante, pero ahorita que estamos en una situación tan compleja, pues todavía es más importante, ¿no? Las petroleras, por ejemplo, está hablando ella de que están tratando de reducir sus emisiones de tipo invernadero. Y al contrario de la industria de la moda, se espera que aumenten las emisiones un 50% o más para 2030. La solución para este problema es la transición a un modelo de moda lenta, que es que todo sea más local, que todo sea trazable, que podamos primero como empresas, podamos decidir si le compramos a esta tienda o a esta fábrica o a esta otra de acuerdo a sus prácticas, ¿ok? Hemos hablado mucho de los derechos de los trabajadores, pero también las prácticas de usar químicos que, como acabo de mencionar, en este lado del mundo están prohibidos y allá los están utilizando para hacer nuestra ropa. Y eso no solamente es dañino para nosotros ponernos una pieza de ropa que trae químicos que son cancerígenos, etcétera, sino para los trabajadores, ¿no? También ellos están respirando todo esto, entonces, pues también es un problema muy grande. Entonces, ella menciona que la Unión Europea ya está redactando planes de recuperación económica, pero todavía se están formulando políticas en varios países que ya están pidiendo medidas que presionen por cadenas de suministro más cortas, justamente para garantizar que la fabricación de componentes críticos en la región sean hechos de una manera más responsable. Entonces, el problema es aquí que los paquetes de estímulos están dirigidos a pequeñas y medianas empresas, no están dirigidos a estas microempresas. Entonces, lo que ella sugiere es que deberían dirigirse a empresas que operen de manera ética, ¿no? Dice que sería bueno asignar fondos a empresas que producen de manera sostenible, empleen equipos de trabajadores conscientes y calificados y que operen localmente. Entonces, se está pidiendo que eso sería increíble, y eso realmente cambiaría una gran parte de la industria, porque lo comentábamos la semana pasada, se dan estímulos a compañías gigantescas, pero ¿qué pasa con todo lo pequeñito, ¿no? Nos olvidamos de los subcontratados, nos olvidamos del empleo informal, nos olvidamos de empresas que son tal vez 1, 2, 3 personas, ¿no? Pero están haciendo las cosas de una forma muchísimo mejor, más responsable, más en comunión, ¿no? Con el medio ambiente, con los aspectos sociales, con los animales, etcétera. Entonces sería maravilloso que se pudiera apoyar muchísimo más, ¿no? a empresas que se dediquen a hacer moda responsable. Entonces, el problema con la industria de la moda es que está muy fragmentada, ¿no? Es muy difícil conocer el impacto ambiental, por ejemplo, y solo el impacto ambiental que tiene hacer una camiseta, ¿no? Es solamente conocer el impacto es un desafío enorme. Entonces,
se estimó en un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la fundación de Ellen MacArthur que la moda es responsable por el 10% de las emisiones globales de carbono, que esto suma más que todos los vuelos internacionales y los envíos marítimos combinados, para que veamos la magnitud, el poder, lo enorme que es la industria y lo importante que es modificar sus prácticas, absolutamente. Entonces, hablamos de la transparencia, ¿no? Que es una lucha que a menudo no se sabe de dónde vienen los productos. Y entonces el director Neal Murphy, que es el ejecutivo de Everything, una plataforma que proporciona servicios de análisis y rastreo de productos a empresas de moda, menciona que la pandemia ha exacerbado el problema, porque si generalmente sin estar cerradas empresas, pues de todas maneras no había trazabilidad, de todas maneras la mitad del proceso es oscuro, pues ahora solamente se ha magnificado, ¿no? Porque, repito, no se sabe si están empresas abiertas, porque ni siquiera sabemos que empleamos a esas fábricas, ni siquiera sabemos que esas fábricas son parte de nuestro proceso de producción. Entonces, bueno, un productor podría haber pensado que estaban bien produciendo en tierra en la Unión Europea, eso es un ejemplo, ¿no? Pero luego resulta que su producción dependía del suministro de un material que fue interrumpido. La crisis ha demostrado que existen muchos problemas reales de flexibilidad en las cadenas de suministro. Entonces, bueno, esta es una oportunidad. Dice, la mayoría de las marcas de moda están completamente paralizadas, ¿no? Ya lo sabemos, debido al bloqueo que hay, a los lockdowns. Entonces, estos problemas han sido todavía más difíciles cumplir con los compromisos ambientales, ¿ok? Estoy hablando ya de la parte de sostenibilidad, porque muchas empresas han venido hablando que van a adoptar ciertas medidas de sostenibilidad, de ahorro de energía, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita ya debería de ser como una parte de la estrategia, no solamente en beneficio del medio ambiente, que es lo que se ha venido buscando desde hace mucho, sino en su propio beneficio como empresas, para que haya muchísimo más, para que el proceso sea muchísimo más orgánico, ¿no? Entonces, por la crisis, pues se han visto obligados a abordar estos temas, ¿no? Estos temas de transparencia, estos temas de buscar proveedores que sean más locales para evitarse tanto rollo con las cadenas de suministro. Entonces, bueno, ojalá se logre modificar esto, y ojalá no sea nada más como que tapar ahorita el sol con un dedo por la pandemia, porque si volvemos a lo mismo en cuanto todo pase, pues entonces ya no aprendimos nada, ya no cambió nada, y se ha demostrado en crisis anteriores que durante la crisis pues no consumimos igual. Una, tal vez porque no hay recursos, pero la otra porque pues es como poco ético estar consumiendo muchísimo cuando hay gente que realmente está sufriendo, y entonces se cambia el consumo, ¿no? Se cambia la manera en que interpretamos cómo nos hacemos de cosas y cómo en general consumimos todo. Pero se acaba la crisis y volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Volvemos a querer hacer todo lo que no pudimos hacer durante un periodo de tiempo, y entonces ya no hubo aprendizaje, ya no hubo ese cambio de conciencia, o el cambio de conciencia fue nada más temporal. Entonces, ojalá que se estén tomando en cuenta estas cosas como modelos de negocio que funcionen mejor, no solamente ahorita, ¿no? Solucionar rápido lo que esté pasando, sino con base en el tema ambiental y en el tema de derechos laborales, pero también con base en modelos de negocios que a futuro sean más
inteligentes, más productivos, ¿ok? Entonces, bueno, en esta nota les quiero comentar que nos llegó una noticia del Ellen MacArthur Foundation, de la Fundación Ellen MacArthur. Su premisa es la economía circular. Brevemente, porque es un tema bastante complejo, lleno de tecnología y ciencia y muchas cosas más, pero la economía circular habla de que es contraria a la economía, al sistema lineal. El sistema lineal es tomo, consumo y me deshago del producto. La economía circular habla de que la materia prima que ya está hecha, ¿no?, se reusa, o sea, tiene un ciclo de vida, y a la hora que llega al final de su ciclo de vida, se reconvierte en algo más para que se siga usando, para que su ciclo de vida sea muchísimo más largo, y también para no crear más materia prima que utiliza tremendas cantidades de recursos naturales, como ya estábamos hablando antes, químicos, etcétera. Entonces nos llegó esta noticia que dice que 17 marcas más de moda se inscriben en su programa que se llama The Jeans Redesign. Esto es rediseñar jeans, mezclilla, ¿no? Entonces, este programa se trata de el respeto a la salud, a la seguridad y los derechos de las personas involucradas en todas las partes de la industria de la moda, y este es un requisito para que se mejoren las condiciones de trabajo en la fabricación a nivel mundial de mezclilla. La industria de la mezclilla también es enorme. Recordemos que viene del algodón. El algodón es una fibra ocupa mucha agua, muchísima agua, de las fibras que más ocupan agua, y todo el proceso de la mezclilla es muy contaminante, además de que es muy costoso. Todas estas iniciativas se están haciendo para que sean sistemas más nuevos de cómo hacer la mezclilla, porque los sistemas que existían hasta hace unos años eran muy viejos. O sea, sería el equivalente de usar un teléfono que fue hecho hace 60 años, casi, ¿no? Todavía seguir usando la tecnología de cómo se hacía la mezclilla. Entonces, todos estos programas son para crear este sistema dentro del parámetro el concepto de economía circular, para crear mezclilla que no solamente no use tanta agua, no use químicos o los menos posibles, sean hechos de, les voy a mencionar aquí que está interesante, sean hechos de materiales que se están reciclando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que deben de tener, porque el programa que se llama Redesign Jeans, ellos, cuando una empresa se integra, una de las cosas que tiene que hacer es poner una etiqueta en su ropa, y en esa etiqueta va a decir, o sea, se pide como requisito mínimo que se pongan ciertos datos, primero para saber que están cumpliendo con todas estas normas, y después, pues obviamente, para que la gente sepamos que estamos consumiendo un producto que está hecho de la manera más responsable posible, ¿no? Entonces, uno de los conceptos de este programa de rediseñar jeans es la durabilidad. Entonces, se está pidiendo que los jeans soporten por lo menos 30 lavanderías sin dejar de cumplir con los requisitos mínimos de calidad de cada marca, ¿no? Las prendas deben incluir esta etiqueta con información clara sobre el cuidado del producto. Interesantemente, hace un buen rato ya yo me compré una chaqueta de mezclilla de J. Crew, que en la parte de adentro dice cómo lavar la mezclilla, qué tanto lavarla, me refiero a las veces que uno puede usar antes de lavarla, etcétera. La salud de los materiales
también es otro concepto que se debe de mantener, que dice que tienen que ser producidos los jeans con fibras de celulosa, métodos de cultivo regenerativo, orgánicos o de transición, que deben de estar libres de químicos peligrosos, y el acabado en piedra, el pergamanato de potasio y el arenado están prohibidos. También el reciclado y la trazabilidad. El reciclado es que esté hecho con 98% mínimo de fibra, celulosa, y tratar de evitar lo más posible remaches metálicos y cualquier material que esté agregado a los jeans debe de ser fácil de desmontar. ¿Por qué? Porque a la hora que quieras reciclar, no destroces una pieza de ropa porque le quieras quitar el cierre o el botón o lo que sea, ¿no? Y la trazabilidad, pues ya comentamos de saber de dónde vienen todos estos productos, cómo están hechos, etcétera. Entonces son estos conceptos básicos que las compañías deben de aplicar cuando quieren pertenecer a esta iniciativa para hacer sus productos. Entonces, bueno, esta es la última nota que les quería yo leer. También, hablando del Ellen MacArthur Foundation, ellos van a lanzar a partir de mañana, esto es para adolescentes, un programa vía Zoom que va a enseñar a los niños de economía circular. Entonces, es a partir de mañana, me parece que son 7 semanas. Si alguien está interesado, pues también puedo proporcionar la información. Entonces, bueno, los voy a dejar con el día de hoy. Nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 12 del día, a la 1, ya se me hizo tarde, empieza mi programa en inglés. Y bueno, les deseo que estén todos bien, cuídense muchísimo y nos vemos aquí la semana que viene. ¿Ok? Sí, caray.